Bien, ahora vamos a ver la segunda parte de la historieta en el Perú. Si bien es cierto, en la primera parte hemos visto más las representaciones gráficas de las culturas pre-incas o incas, estas se caracterizaban más por el uso iconográfico. La intención era mostrar que antes de las historietas también había representaciones gráficas y nuestros ancestros no fueron ajenos a esto, ¿no? Pero estas cumplían una función más específica, ¿no? Funciones ceremoniales o religiosas, ¿no? A partir del proceso de colonización española y con la llegada de la imprenta, estas imágenes van a cobrar más valor narrativo, ¿no? Y ahora vamos a ver eso. Hablemos del proceso de colonización. Con la llegada de los españoles y el comienzo del proceso de conquista, hubo la necesidad de documentar varios aspectos que se vivían en aquel momento. Uno de los medios más eficaces fue la escritura en crónica. Pero, ¿qué es la crónica? De forma general, se puede decir que la crónica es una fotografía del momento, la cual se presenta como una narración de forma sencilla, para que sea fácil de comprender. A su vez, esta permite conocer varios aspectos de la vida de los diferentes grupos humanos y posee un carácter social, antropológico, psicológico y sobre todo historiográfico. A las personas que se encargaban de realizar estos compilados se les conocía como los cronistas. Han existido cronistas de diversos orígenes, indígenas, mestizos o españoles. Entre los indígenas destaca Felipe Huamampoma de Ayala, entre los mestizos el Inca Garcilaso de la Vega y entre los españoles Pedro Cieza de León, Agustín Zárate, Diego Fernández, Pedro Gutiérrez y Juan de Betanzos. Pero esta vez solo nos centraríamos en la crónica de Felipe Huamampoma de Ayala. Pero, ¿quién fue este personaje? Conocido como Felipe Huamán o Huamampoma de Ayala, se suele considerar que su lugar de nacimiento fue San Cristóbal de Suntutu, ubicado en el actual departamento de Ayacucho en 1534 y que falleció en Lima en 1615, aunque aún siguen habiendo debates sobre esto. Fue un cronista peruano dedicado a la enseñanza de la lengua castellana a los indígenas. Es autor de una nueva crónica de 1600, Compendio de la historia preincaica del Perú, y de su continuación El Buen Gobierno, de 1615, el cual muestra las injusticias que los encomenderos y los funcionarios de la corona infligían a los indígenas. Esta obra fue concebida como una monumental carta al rey de España, Felipe II. La obra está ilustrada con dibujos del mismo autor. Por las noticias autobiográficas contenidas en Nueva Crónica y Buen Gobierno, se sabe que era hijo de Huamán, Malqui de Ayala y de Juana Curiorio, hija menor del Inca Tupac Yupanqui. Descendía por lo tanto de los nobles de Huánuco, señores del Chinchaysuyo, anteriores a los mismos incas. Fue educado por su hermano mestizo, el padre Martín de Ayala, quien debió de iniciarlo en los estudios clásicos y trabajó probablemente en la administración. Desempeñó cargos directivos en los hospitales de Cusco y Huamanga y estudió al parecer en estas dos ciudades. Pero ¿cuáles son los aspectos claves de su crónica? La crónica de Huamampoma de Ayala se caracteriza por el uso de gráficos ilustrativos que le dan mayor soporte a su narración. A su vez utiliza escritos en forma de descripciones, las cuales se encuentran en el idioma castellano en su mayoría y con variaciones en el idioma quechua de cuando en cuando. Otra característica es el valor simbólico respecto a la cosmovisión indígena, la jerarquización en cuanto a los elementos presentados y el uso de pares opuestos. Como se puede apreciar en estos gráficos, tienen una connotación muy simbólica respecto a la cosmovisión andina, pero también jerárquica con respecto a los símbolos de autoridad virreinal de aquel tiempo. En la primera imagen se puede ver esta división de arriba hacia abajo para señalar el estatus jerárquico, siendo el Papa la figura máxima de poder, incluso estando por encima del rey de España, y por debajo se puede apreciar a los súbditos del rey.
Todo esto nos da a entender el grado de poder que tenía la iglesia en aquel momento. En la segunda imagen se puede apreciar esta dualidad. A la derecha, lo masculino asociado con el día mediante la representación del sol y lo femenino asociado con la noche mediante la representación de la luna. Todo esto nos da a entender el carácter dualista de la cosmovisión andina. Pero ¿por qué deberíamos de considerar a los trabajos de Felipe Guamán Poma de Ayala como precursores a la historieta peruana? Para responder esto, debemos de partir por recordar qué es una historieta. Las historietas son una secuencia de serie de dibujos que cuentan una historia narrativa. Es por ello que se les incluye dentro de lo que se considera como narrativa gráfica. Son textos a partir de una estructura visual compuesta por distintas imágenes. En este ejemplo vemos una variación de la historieta que es de origen japonés, la cual se denomina manga. Felipe Guamán Poma de Ayala, precursor de la historieta peruana. Si bien es cierto, la crónica de Felipe Guamán Poma de Ayala no se caracteriza por ser viñetas secuenciales, como una historieta convencional, sino que estas son representaciones gráficas de eventos o sucesos que el autor recopila, ya sea por narraciones, testimonios o por observaciones del mismo autor, y son básicamente un objeto de denuncia a los maltratos que recibían los indígenas. Pero estas a su vez tienen otro carácter que lo asemejan a una historieta, y es el manejo de la gráfica, no solo como representaciones que evocan un suceso o evento particular, como las iconografías antiguas, sino que tienen un valor por sí mismas, al ser cuadros gráficos fidedignos de una realidad que busca dar a conocer al autor, con un alto valor simbólico y un alto valor narrativo. Entonces se puede decir que por sí solas estas representaciones ya cumplen una función comunicativa y muestran una realidad desde la perspectiva del autor. Ese carácter los diferencia de cualquier trabajo en crónica hecha hasta ese momento. Usa trazos sencillos pero bien detallados. Por otro lado, la crónica, o sea la parte escrita, se encarga de crear en el lector una imagen mental de las gráficas usándolas como modelos imaginativos, para que éste sea capaz de elaborar las secuencias que narra el autor en crónica, mediante sus imágenes. O sea, la secuencialidad no está de forma explícita, como en las historietas convencionales, sino en las representaciones mentales que se da por medio del texto, pero usando sus gráficas como modelo para darle vida a las narraciones que él nos presenta en su crónica. Esto en sí es otra forma de hacer historieta, manteniendo como base a la gráfica y usando a la crónica como camino narrativo, para que estas imágenes construyan los relatos que el autor muestra, y con esto reconstruir el pasado. Entonces es por medio de estas gráficas que no nos resulta difícil imaginarnos cómo era un inca o un español de aquella época, o los maltratos que había hacia los indígenas, y demás aspectos que nos presenta, porque si solo nos hubiésemos quedado con las crónicas escritas, sería más complicado poder tener una imagen mental de las mismas, sin ninguna otra referencia. Ahora, poder crear o imaginar algo de la nada no es sencillo, tiene que haber una correlación con algún aspecto de la realidad. Es por eso que resulta crucial las gráficas que realizó Felipe Guamán Poma de Ayala. Es por ese carácter narrativo, dándole mayor valor a las imágenes o representaciones gráficas, que el trabajo de Felipe Guamán Poma de Ayala merece ser considerado como el precursor de la historieta peruana. De hecho, al igual que el manga japonés u otra variación de las historietas modernas, los cuales tienen sus bases dentro de las propias costumbres e historias de cada pueblo, con alguna influencia extranjera, también se debe considerar a la obra Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala como base para un trabajo propio, autóctono y representativo de la historieta peruana. De hecho, el Shuma, que es un formato de historieta que estoy elaborando para narrar la historia que he creado, el cual aún está en perfeccionamiento, está basado en su trabajo. Si les interesa saber más, dejaré el link de la presentación que hice hace algunas semanas. Vean el video y lean mi historieta Lobo el Solitario en este formato. Muchas
Gracias. No olviden de suscribirse, darle like